Estimados compañeros y docentes, recién un cordial saludo. Me presento, soy el estudiante Martín Leonardo Bonilla de Vitama, perteneciente al curso Sistemas Dinámicos, grupo 14. En este momento pues me dispongo a presentar el desarrollo de la actividad correspondiente al paso 2, al modelado de sistemas dinámicos en el dominio del tiempo. Y pues como tal lo que voy a hacer en este momento es presentar el desarrollo al literal D, al ejercicio o al ejercicio número 4 de los ejercicios propuestos para la parte colaborativa. Pues lo inicial o lo primero que se propone pues es un motor. Pues nos pide que tenemos que analizar un sistema rotacional de un servomotor de corriente continua, pues que se compone de un sistema RL, un circuito RL. Entonces pues aquí podemos ver el diagramado en la parte izquierda. Me dicen que la resistencia de la armadura corresponde a 10 ohmios y la inductancia corresponde a 2 henrios. La inductancia que nos genera el embobinado del motor DC. Entonces, pues algunas variables, pues de acuerdo a lo material propuesto o facilitado en la plataforma, pues tenemos que, y a lo que se ha hablado en las web conference, tenemos que tener en cuenta la resistencia, la inductancia, el momento de inercia del motor, el coeficiente de fricción entre el rotor y el estator, que va a ser la variable B. Aquí la tenemos. Vamos a tener un VDT, que es una fuente de excitación del sistema, pues nuestro voltaje de entrada, un omega de T, que es la velocidad angular del motor, un T sub M de T, que va a ser nuestro torque, que más adelante pues lo vamos a integrar para pues obtener la posición, que también nos va a servir para ubicar la posición, el IDT, que es la corriente del sistema, y el E sub A de T, que es la tensión que resulta cuando los conductores de la armadura se mueven a través del flujo de campo. Entonces eso lo vamos a resumir en nuestra fuerza contraelectromotriz, o la fuerza que se opone al movimiento del motor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir el sistema eléctrico. Pues ya el análisis de leyes de Kirchhoff nos dice que el voltaje que se encuentra en una bobina pues es igual al valor de la inductancia por la derivada de la corriente en función del tiempo. Entonces aquí lo tenemos. Entonces lo primero que hacemos es representar nuestro circuito. Entonces pues por leyes de Kirchhoff pues encontramos un voltaje, nos encontramos con un R por I de T, o sea, aquí la resistencia por nuestra I de T, nuestra corriente en función del tiempo. Posteriormente nos vamos a encontrar con L, aquí está por L, por la derivada de I de T en función del tiempo, más nuestra corriente, nuestra fuerza contraelectromotriz. Ahí está. Esta, lo que vamos a hacer simplemente es que vamos a dejar a un lado todo lo que a la izquierda, a un lado del igual, todo lo que es derivada, o lo que no es un valor, digámoslo, entero o completo, y vamos a dejar al otro lado del igual todo lo que son nuestros valores o nuestras variables no derivadas o variables completas. Entonces tenemos nuestro VDT, está aquí sumando, pues lo pasamos aquí, ya pasa a restar VDT menos RI menos EAT, menos entonces nuestra voltaje menos la resistencia en función contra en contra de la intensidad, y nuestro E sub ADT, que es nuestra fuerza contraelectromotriz. Entonces aquí tenemos el sistema mecánico. Esto ya es el análisis. Aquí ya terminamos con nuestro análisis. Esta es la ecuación que nos queda de nuestro sistema eléctrico. Ahora pasamos al análisis del sistema mecánico. Entonces decimos que el torque es igual a J, que ya habíamos visto aquí arriba, que nuestra variable J, perdón, corresponde al momento de inercia del motor, no el momento inercial del motor. Entonces decimos que J, ahora sí, decimos que J por la derivada de omega, o sea de la velocidad angular en función del tiempo, más B, que es nuestro coeficiente de fricción en función del tiempo, eso nos da el torque. Entonces lo que hacemos es que despejamos lo mismo que arriba, a un lado lo que se tiene que derivar, al otro lado lo que no, y pues nos queda así, que nuestra J por la derivada de omega en función de T es igual a el torque menos el coeficiente de fricción por omega en función de T.
Aparte de eso, pues nos dicen que ya hay unas fórmulas, digámoslo, preestablecidas que nos permiten saber la relación proporcional que hay entre el voltaje inducido en la armadura y la velocidad angular del motor. Pues vamos a llamarlo nuestras constantes. Estas constantes, que las vamos a llamar K sub A y K sub M, que las tenemos aquí, corresponden a las siguientes ecuaciones. Entonces nos dicen que K sub A es igual a la fuerza contraelectromotriz, que es A sub A de T, que es igual a K sub A por omega de T. Entonces este K sub A por omega de T, ¿dónde lo volvemos a ver? O cómo lo podemos despejar, ya lo vamos a ver. También tenemos otra que nos dice que K sub M por I de T es igual al torque. O sea, tenemos aquí, empezamos a ver unas variables que podemos despejar. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a representar las ecuaciones diferenciales que nos muestran el sistema matemático de manera matemática. Entonces pues ya tenemos nuestras 4 ecuaciones, que sería pues nuestra ecuación de la parte eléctrica, nuestra ecuación de la parte mecánica y nuestras 2 ecuaciones de representación de la correspondencia que hay entre las dos. Entonces, de acuerdo a lo que indicaba la directora de curso, la docente Adriana El Pilar Noguera, pues ella nos decía que ya para la representación del diagrama en bloques, pues tuviéramos en cuenta lo siguiente, que el valor de J iba a ser el primer dígito de la cédula de ciudadanía, pues en mi caso es 1. El valor B es el valor del coeficiente de fricción, pues va a ser el número del grupo colaborativo, en mi caso 14. K sub M y K sub A, pues es el último dígito de la cédula. Ya dice que en caso de que sea 0, pues se cambian por los dos últimos, pero pues en mi caso es 1, entonces no hay problema. La R que corresponde a 10 ohmios y L que corresponde a 2 henrios, que esos ya eran valores conocidos para nosotros. Y pues aquí nos faltó B, que es igual a 9 voltios, que es nuestro valor de entrada o de alimentación del motor DC. Listo. Continúen. Entonces ahora sí, nos piden generar el diagrama de bloques que se representa en el modelo matemático y que una vez transcurridos los 5 primeros segundos el sistema recibe una señal de perturbación que altera en una unidad la señal de entrada, aumentando así su valor. Muy bien. Entonces pues el momento de inercia ya lo tenemos, es igual a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Nuestro coeficiente de fricción es 14 newton por metro. Nuestras constantes proporcionales son igual a 1 ambas, K sub M, K sub A. Nuestro valor de la armadura R es igual a 10 ohmios y aquí también se me había olvidado el voltaje, igual a 9 voltios. Y nuestra inductancia correspondiente a 2 henrios. Entonces aquí vamos a parar un poco porque voy a empezar a explicar cómo se representó esto en Simulink. Entonces, lo primero es empezar a representar nuestras ecuaciones diferenciales. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es representar nuestras variables que tenemos aquí, que para mi caso, las representé aquí de la siguiente manera. Pues aquí ya lo tengo construido, pero para efectos de este video yo creo que no quedaría nada mal volverlo a hacer. Entonces volvamos Simulink, modelo en blanco, hagámoslo desde cero para efectos de este ejercicio. Entonces pues vamos aquí, vamos a empezar con nuestras constantes. Entonces vamos a tener una constante aquí, la vamos a llamar J, ya decimos que tiene un valor de 1. Vamos a tener nuestra segunda constante, que va a ser B. Nuestro coeficiente de fricción va a ser 14. Vamos a tener otra variable que va a ser K sub M, tener un valor de 1. K sub A también va a tener un valor de 1. Vamos a tener también nuestra inductancia, que va a tener un valor de 2 henrios. Vamos a llamar aquí, L.
vamos a tener la resistencia a la armadura, para nuestro caso va a corresponder a 10 ohmios. 10 ohmios. Y finalmente nuestro valor de voltaje de entrada, que va a corresponder a 9 voltios. Muy bien. Entonces empecemos por representar esta ecuación que tenemos aquí arriba. Entonces nos dice que tenemos acá un diferencial, y este diferencial, ¿cómo lo podemos representar? A través de un bloque que es un integrador. Operaciones matemáticas. Aquí está, un continuo, nuestro integrador. Entonces vamos a tener un integrador acá, que por ahora lo vamos a dejar ahí. Muy bien. Dice que tenemos un R sub I por T. Entonces tenemos que nuestro integrador, bien, tenemos que de nuestro integrador, que lo estamos viendo acá, él tiene una salida que la salida de ese integrador es igual a B de T. Entonces vamos a crear aquí la salida de nuestro integrador. Entonces vamos a traer la multiplicación operaciones matemáticas. Pues de una vez llevemos lo que vamos a necesitar, sumas, vamos a necesitar multiplicación y división, vamos a necesitar también suma, división, listo. Y por aquí está el producto, aquí está, y el producto. Muy bien. Entonces aquí lo que vamos a traer es que lo que hay aquí es el producto de R por I de T. Entonces la salida que vamos a tener de nuestro integrador va a ser I de T. Entonces aquí la vamos a marcar. Vamos a crear una pequeña notica acá. Vamos a ver que esta va a ser nuestra salida de I en función de T. Listo, muy bien. Ahí está. ¿Qué es el resultado de? Primero está R por I de T. Entonces vamos a buscar aquí nuestra R. Aquí está nuestra R, que vale 10. Y vamos a multiplicar acá. Y nos dice que la salida de eso se le resta el valor de A sub T. Este valor de A sub T todavía no lo tenemos. Ya vamos a ver de dónde sale. Tenemos que E de A sub T es igual a K sub A por omega. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar K sub A y lo mismo, le vamos a aplicar un producto. Aquí está K sub A. Y vamos a traer otro integrador, que va a ser el que nos va a traer nuestro resultado de omega. Entonces, vamos a copiar aquí. Esto va a ser la salida de W en función de T. Listo. Aquí tenemos, vamos a traer aquí ya nuestra adición, nos dice aquí. Entonces tenemos un valor positivo y dos negativos. Entonces vamos a traer la entrada. Vamos a traer una entrada. Out, int. Aquí está, una entrada. Y esa entrada que vamos a poner acá. ¿Por qué? Porque esta entrada es donde vamos a conectar al final nuestra fuente de estímulo del sistema. Entonces por eso la dejamos aquí. Es un tipo de entrada diferente. Que esto va a ser
B en función de T, así lo vamos a llamar. Listo, entonces tenemos que este B en función de T, aquí entonces es positivo, perdón, tenemos entonces que B es positivo, entonces vamos a dejar aquí un positivo, y que R por I es negativo y menos y E por A sub T, perdón, en función de T también es negativo. Aquí tenemos, entonces nuestro E sub T viene aquí a la terminal positiva, el I de T a la negativa y la salida WT también a la negativa. Hasta este momento ya hemos representado casi que toda la primera ecuación diferencial. ¿Qué nos falta? Este L que está aquí, que lo dejamos aquí solito. Entonces, como el diferencial sigue a este lado, ahora este L lo tengo que traer a este lado a dividir todo esto. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es que voy a tomar la salida de esta operación de la primera ecuación diferencial y la voy a dividir por el valor de L que está acá. Listo. Ahí, hasta el momento tenemos representada nuestra ecuación diferencial. ¿Qué pasa? Esto me dice que me va a dar la derivada de I. O sea que esta derivada de I, ¿dónde la necesito yo? Pues la necesito aquí, antes de la integración de I de T. Entonces yo lo que puedo hacer es que como aquí tengo una salida, perdón, como aquí tengo una salida que ya no va a ser I de T, sino va a ser la salida de I de T en función de sobre de T, perdón. Entonces esta es la salida de mi integral. Entonces lo que yo hago es que si yo la vuelvo aquí para diferenciarla, pues lo que voy a hacer es que voy a tener un valor, o voy a obtener el valor aquí que necesito sin necesidad de conocerlo, de tener que crear una constante o tener que despejar ese valor. En el mismo diagrama de bloques aquí tomo el valor que sale y aquí vuelvo y lo ingreso. Listo, hasta el momento entonces ya con esto terminamos de representar toda la ecuación correspondiente a la parte eléctrica del sistema, electrónica. Ahora vamos a empezar con la parte mecánica. Entonces empecemos aquí con esta otra parte. Entonces tenemos que, primero pues tenemos un torque T sub m en función de T menos B por omega. Pero este torque, ¿qué es? Aquí decíamos que el torque es igual a K sub m por I de T. Aquí tengo mi K sub m. Aquí está mi K sub m. Y lo que vamos a hacer es que este K sub m lo vamos a multiplicar según lo que indica la ecuación aquí. Entonces tenemos aquí nuestro diferencial, la salida de W de T y vamos a tomar aquí. Entonces vamos a hacer un producto. Entonces el producto que va a llevar, pues aquí tenemos nuestra salida de I de T. Entonces lo que vamos a hacer es que va a ser un producto entre I de T, lo mandamos hasta aquí directamente, y K sub m, ahí está, el producto entre I de T, aquí tenemos nuestra salida de I de T con K sub m, y esta salida de I de T con K sub m la tenemos aquí, eso nos representa T. Ahora, B por omega de T, entonces aquí tenemos nuestra salida de omega y tenemos B. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo, otro producto. Este producto va a ser, este producto va a ser entre B y nuestra salida aquí de omega. Aquí está. ¿Y qué pasa con ese producto? Pues aquí me dice, este T sub m de T es positivo, pero este es negativo. Entonces vamos aquí a anexar un bloque de adición. Entonces tenemos un positivo y un negativo. Entonces, ¿cuál es el positivo? El positivo es nuestro torque, la salida de K sub m por I de T, o sea, este
va a la terminal positiva. Cambiémoslo para que quede más organizado. Voy a quedar aquí así y aquí así. La salida de B por omega es negativa, ahí la tenemos. Entonces, ¿qué nos falta representar de esa ecuación? Resulta que tenemos aquí J, lo mismo que hicimos arriba, este J que está aquí solito. Lo que hacemos es que aquí lo pasamos a dividir todo esto, toda esta expresión, para que nos quede a este lado solamente el diferencial. Entonces aquí tenemos nuestro J, lo traemos aquí, y lo que vamos a hacer es que la salida, yo creo que este voltaje no lo vamos a necesitar por ahora, listo. La salida que nos da esta operación la vamos a dividir. Entonces vamos a tomar la salida de todo esto y lo vamos a dividir entre J. Ahí está, entonces ese J pasa aquí a dividir toda esa expresión y aquí lo tenemos, está dividiendo J. ¿Qué nos va a dar esto como salida? Pues nos va a dar el diferencial de omega. Entonces aquí tenemos el diferencial de omega, que ¿dónde lo necesitamos? Lo necesitamos aquí en la entrada de omega, para que nuestro integrador nos lo convierta pues en el valor de omega. Entonces aquí tenemos que esto va a ser la salida de dw en función de t sobre dt. Entonces esta salida de acá, que vamos a hacer es que la vamos a conectar aquí con nuestra entrada, nuestro integrador de wt. Con esto ya casi tenemos todo listo. ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos aquí o qué valor encontramos aquí en la salida de omega? En la salida de I de t y en la salida de nuestro ángulo aquí, de lo que hicimos, que es el integrador, para sacar lo que es la derivada de omega, pues que vamos a sacar teta, que va a ser la posición respecto al torque o a la posición del rotor del motor. Entonces aquí pues definimos unas salidas. Entonces vamos a definir una salida para I de t, otra para W de t y otra para teta, que es lo que vamos a analizar. Y pues ahora sí vamos a generar nuestro bloque. Aquí. Entonces generamos nuestro subsistema. Aquí está nuestro subsistema. Y este subsistema lo vamos a llamar motor DC. Ahí está, muy bien. Estas salidas aquí las podemos quitar y vamos a iniciar o vamos a organizar las condiciones que nos propone la guía. Entonces pues lo primero pues nos dice que tenemos que tener en cuenta que el sistema tiene una entrada de 9 voltios. Entonces vamos a traer una constante. También nos dice que tenemos que tener en cuenta que el sistema va a tener una interferencia. Esa la vamos a representar a través de un escalón unitario. Lo vamos a dejar, dice que a los 5 segundos de haber iniciado el funcionamiento del sistema, aquí está. Y que nos dice que nos va a aumentar en una unidad, entonces dejémoslo simplemente en 1, ahí está bien. Este va a tener un valor de 9, que va a ser nuestra constante, que este va a ser B, voltaje. Tenemos que traer también en operaciones matemáticas una suma, perdón. Por aquí la vi, adición, aquí está, una adición. ¿Para qué? Pues para que nos sume estos dos valores. Este que va a iniciar en 5 voltios, en 9 voltios, perdón, y se va a transformar posteriormente en el valor o se va a sumar con el valor de la interferencia, que corresponde pues simplemente 1 voltio. Vamos a traer aquí un mixer. Este mixer pues lo vamos a utilizar para implementar un solo osciloscopio para monitorear nuestras 3 salidas. Y pues ¿qué nos queda faltando? Pues únicamente nuestro osciloscopio. Aquí está. Listo.
y lo colocamos. Muy bien. Entonces, vamos a definir el rango. Van a ser 10 minutos que se va, 10 segundos, perdón, que se va a ejecutar la simulación. Vamos a correrla. Muy bien. Miremos la salida del osciloscopio. Entonces, la línea amarilla nos representa IDT, o sea, la corriente. Como ustedes pueden ver, se mantiene estable. El sistema se estabiliza, o sea, cumple con su trabajo. Recibe una interferencia o un estímulo, no, digámoslo, no normal, un estímulo ajeno al funcionamiento normal, pues que la guía nos lo propone que sea una señal de perturbación. Pues aquí vemos que esa señal, pues lo que hace es que sí eleva un poco la intensidad del motor, pero vuelve él y se estabiliza. Lo mismo podemos ver aquí en función de la velocidad angular. Vemos que la velocidad inicia, llega a un punto donde se estabiliza más o menos al 1 punto algo, 1.25 segundos se estabiliza. En el momento de la perturbación, pues ¿qué hace? Incrementa la velocidad angular y esa velocidad angular vuelve el sistema y se estabiliza. Ahí está. ¿Qué nos representa la línea azul? Nuestro ángulo teta, o sea, nuestra función de integración de omega. Entonces aquí lo que estamos viendo es ya la posición relativa. Entonces lo que vemos es que obviamente va a tener un comportamiento exponencial, porque pues a medida que el tiempo va avanzando, pues la posición va cambiando, el motor va avanzando. Entonces esto nos representa es el movimiento del motor. No siendo más, pues ya con esto se da por finalizada la sustentación de esta actividad. Agradezco la atención prestada. Dios les bendiga. Muchas gracias.